En este video hablaremos sobre la historia mínima de las ideas políticas de América Latina. Parte 1, presentado por UNAM y Escuela Nacional Preparatoria 1, Gabino Barreda. Soberanía y emancipación. Personajes importantes. Miguel Hidalgo con Generalismo de las Américas, en donde dice que la exhortación es para los americanos, ya no más indios, mulatos y castas. José María Morelos con Sentimientos de la Nación en 1813 sostenía que la América es libre e independiente de España. Francisco de Miranda con la frase Nuestra América y Toussaint Louverture y José Gervasio de Artigas estiraron al máximo la profundidad social. Movimientos: el americanismo, las generaciones liberales, los levantamientos andinos, el tributo indígena, el movimiento fundista en España y posteriormente en América, las encrucijadas políticas, el jacobinismo, la declaración de independencia de las 13 colonias, la constitución de los Estados Unidos y la primera fase del movimiento independentista de 1808 a 1815. Las ideas comunes que habían inspirado las independencias cobraban un movimiento autónomo de dispersión y fuga. Sin embargo, esas ideas de unidad se resignificaron como utopías retrospectivas y prospectivas en el pensamiento latinoamericano. Fin de la revolución y principio del orden. Ventajas y consecuencias. Algunas ventajas de la independencia era la construcción y la fragmentación del espacio colonial. Las consecuencias eran la ruralización, las tierras, la militarización del poder, la disolución del aparato administrativo, la desarticulación de los circuitos económicos y los conflictos de intereses entre las élites. Impulsos. El primer impulso liberal se caracteriza por el excesivo optimismo de las élites ilustradas respecto de las leyes inspiradas en las nuevas ideas para organizar las sociedades latinoamericanas. El segundo impulso fue la centralización política y el abandono de las ideas jacobinas. Constituciones. Entre 1819 y 1845, la mayoría de las constituciones se inspiraron con matices de la Constitución Cádiz. Ejemplos de esto es la Constitución de la Gran Colombiana de 1821, la de Nueva Granada de 1832, la de Argentina de 1826 y la de Perú de 1823. Ideas. Las ideas políticas predominantes en este periodo eran al mismo tiempo liberador y conservador. La Iglesia. El poder económico y simbólico de la Iglesia como principio de legitimidad política, como propietaria de fondos rústicos y urbanos y como guía espiritual de la sociedad fue el centro de las disputas entre liberales y conservadores de la segunda mitad del siglo XIX. De la revolución a la evolución, orden y progreso. La consolidación. Consolidar el Estado también suponía crear una nación y la invención de símbolos idiosincráticos traídos del pasado selectivamente. La creación de estos símbolos y representaciones de identidad nacional era la plataforma sostenible de estas formas de narrar el pasado. Las ideas seguían con los preceptos de que cada raza tenía una constitución física tan marcada como su constitución anatómica. Las tendencias eran la evolución, paz, administración, armonía, las cuales eran palabras asociadas a la dinámica modernizadora y civilizatoria del discurso político hacia finales del siglo XIX.
La mayoría de los pensadores del periodo bucearon en la poesía, la gramática, el ensayo, el periodismo y la escritura de la historia. La inmigración o la educación eran las propedéuticas más frecuentes en los países de alta inmigración, como Argentina, Uruguay o el sur de Brasil. La llegada de europeos es concebida como una doble solución a la escasez de fuerza de trabajo y a la necesidad de mejorar la raza y extirpar el componente indígena de las poblaciones latinoamericanas. Los centenarios de las independencias. Los centenarios. En las conmemoraciones de estos, las élites elaboraron significados y contenidos nacionales que se acuñaron con metales, casi tan sólidos como las medallas conmemorativas Progreso, Administración, Orden, Luces y Civilización. Es México el caso más evidente. Los festejos del Grito de Dolores fueron en septiembre de 1910 y el levantamiento de Madero, pivote inicial de la revolución, 2 meses después. El canto al cisne modernista. En ningún lugar de América Latina se silenció de manera tan evidente como en México. Porfirio Díaz gobernaba desde 1879 y se propuso celebrar el Grito de Dolores y su prolongada permanencia en el poder. Mientras las compañías deslindadoras extranjeras despojaban de sus tierras a las comunidades campesinas y la crisis económica golpeaba a los sectores obreros. Díaz se empeñó en convertir la Ciudad de México en París. En este apartado daré la conclusión. En este primer bloque no se aborda con suficiencia la tensión que existió entre centralistas, federalistas, así como la instrumentalización de la que fueron víctimas los pueblos indígenas en los procesos de emancipación por parte de las élites criollas y en las primeras décadas de andadura independiente. Por otro lado, en ocasiones se percibe cierto tono nacionalista o americanista que pareciera nublar el presunto tono científico y riguroso que todo estudio académico debería albergar. Gracias por ver el video, elaborado por Ansaldo Allende, Dana Paola, Enríquez Pinto, Bianca Fernanda, González Jasso Angélica y González Jasso Annette Michelle.